Ahorita hay varias cosas que Dios está hablando porque algo que Dios me hace entender es que eh, ha habido situaciones muy difíciles. No sé si en todos o en la mayoría, pero hay situaciones difíciles. Pero algo que hoy dijo el Señor fue el Salmo 40, ¿sí? Esperé pacientemente a Jehová y Él me oyó desde su monte santo, ¿sí? Y mencionaba acerca de que Él traía, ¿verdad? Una salida a esta situación. Amén. También vino una palabra de consolación, lo que leyó el hermano Víctor Hugo acerca de Romanos 8, ¿sí? Estoy seguro que ni la muerte ni la vida, si fuese la lectura, ¿verdad? Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y necesito remembrar estas cosas porque cuando nosotros nos encontramos en diferentes situaciones de prueba, lo que necesitamos es afirmarnos. Y para poder afirmarnos, ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesita para afirmar una casa? También la Biblia, ¿verdad?, habló acerca de una casa que está, dice que está fundada, está cimentada sobre la roca. Vendrán lluvias, vendrán ríos. Vamos a leer esto. Bueno, antes les voy a leer esta parte. Sí, fíjense. Busquen por favor Romanos capítulo 4. Romanos 4:25. ¿Ya lo tenemos? Dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no hubiese resucitado, Pablo en una epístola va a decir, seríamos los más dignos de conmiseración, seríamos los más dignos de lástima. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la razón de que ahí está la idea, se me fue. Pablo, ¿por qué? ¿Por qué seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima? Porque estaríamos fundamentándonos o esperando nuestra salvación en algo o en alguien que no existe. Esperando tal vez en un Mesías que dijo que era el Mesías, pero no resucitó, sino está en su tumba. Una fe vana. Porque entonces todas sus palabras se vendrían a tierra. Todas sus palabras que él hubiera dicho se hubieran venido abajo. Él necesitaba que las cosas que él había dicho se comprobaran. Toda la vida y toda la trayectoria sobre la tierra del Señor Jesús está cimentada y está respaldada en el Antiguo Testamento por muchos profetas que hablaron acerca de la venida de Jesucristo, de su primer venida, y de características específicas que iban a hablar de que ese era el Mesías. Entonces muchas de estas cosas se cumplieron. Entre una de ellas es que el Mesías había de nacer a través de una mujer que iba a ser virgen. ¿Sí? Iba a tener un nacimiento virginal. Esa es, por decirles, una profecía que habló el profeta Isaías. Amén. Y muchas de las cosas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, está aclarando. Y esto fue lo que sucedió, dicho por el profeta fulano de tal. ¿Sí? Entonces, Jesucristo dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, llevó nuestros pecados, llevó nuestra maldad, pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Pero nuestra justificación está cimentada en su resurrección. Por eso Pablo dice, si Él no hubiera resucitado, seremos los más dignos de lástima. ¿Sí? Imagínate estar esperando. ¿En quién o en qué? A los muchachos allá en los grupos varias veces se los he tenido que decir, no por señalarlos, no por juzgarlos, no por condenarlos, no por aplastarlos, simplemente por llevarlos a la verdad y que la verdad los pueda confrontar para que tengan conciencia de en qué posición están. Y se los he dicho,
¿Qué te ha dejado tu religión que tanto la sigues? Platícame. A lo mejor tú platicándome los beneficios y las bendiciones que te ha dejado tu religión, a lo mejor yo me convierto a ti. ¿Sí? Pero si tú te das cuenta y estás consciente de lo que te ha dejado tu religión lo que te ha dejado hasta este momento es que tú estés aquí encerrado, sin voluntad propia, sin libre albedrío, siendo esclavo del pecado, siendo esclavo del vicio. Eso es lo que te ha dejado tu religión. O sea, ¿qué les intento decir? Que su religión es vana, no sirve. A lo mejor puede servir. Hace rato venía platicando con un hermano en la combi y venía yo platicándole, ¿sí? La gente no se quiere congregar. ¿Por qué? Porque cuando se congrega la gente, Dios los redarguye, Dios los está llamando a arrepentimiento, Dios está señalando cosas que tienen que ser transformadas en nuestra vida y a la gente no nos gusta. Y aclaro y recargo, o ¿cómo se dice? Reafirmo, no nos gusta, a mí tampoco, ¿sí? Pero la verdad os hará verdaderamente libres. Pero la gente no quiere escuchar la verdad, porque la verdad redarguye la conciencia, nos hace ver la maldad que hay en nosotros, nos desnuda la verdad y eso no nos gusta. Es molesto, es incómodo. Es como si alguien te estuviera desnudando en presencia de los demás y no es agradable. O internamente no quieres dejar las cosas que te... A ver, un micrófono por ahí, por favor. O por otro lado, internamente no quiere uno dejar las cosas que nos agradan a la carne. Así es. Es que seguimos siendo esclavos del pecado y no queremos dejarlo. Sí. Bueno, en cierta forma sí. Sí. Ajá. Acá. También está el versículo que dice que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ok. Sí. A ver, ahí hay otra opinión en un comentario. Bueno, es que Hugo comenta que somos esclavos y no, Ajá. ya no somos esclavos porque somos libres. Amén. Ok, bueno, sobre ese punto dice alguien, sí y no. Somos libres, ¿por qué? Porque Jesucristo nos ha hecho verdaderamente libres. Amén. Ahora, ¿por qué somos esclavos? Porque dice la Biblia que cualquiera que se somete a algo o a alguien es esclavo. ¿Sí me entienden? Nosotros solitos, el mundo no tiene opción. ¿Sí? El mundo no tiene opción. El mundo es esclavo y se acabó. Y su rey o su dictador, Satanás, no les da chance, no les da permiso de que se muevan. No, tú te quedas aquí, ¿no? Por eso la gente dice, es que si quiero dejar de tomar. ¿Por qué no dejas? Porque estás esclavizado. No tienes opción, no tienes alternativa. Pero lo más triste es que nosotros somos libres, pero nosotros solitos nos sometemos. ¿Sí me entienden? Ya no es porque hay algo que nos obligue, pero dice, muchísimas gracias. Pero dice la Biblia que nosotros de nuestra propia concupiscencia somos atraídos, somos seducidos y somos atados. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos situaciones con las cuales estamos peleando, estamos batallando, estamos con que 2 pasitos para adelante y 2 pasitos para atrás, ¿no? Sí, como bailando así, tropical, ¿no? 2 pasitos para adelante, sí señor, sí quiero caminar y de pronto, es que híjole, ya me ganó, ¿no? ¿Sí me entienden? Ok, bueno. Ahora nosotros hemos sido justificados en que estaba, lo de los muchachos, ¿sí? La religión vana. La religión vana, precisamente por eso vas a darte cuenta de que no hay un resultado, se los he dicho. Aún el cristianismo se puede convertir en una religión. ¿Cuándo se convierte en una religión? ¿Mande? Cuando no hay vida en lo que haces. Cuando no hay vida. Cuando idolatras a los hermanos. Cuando idolatras a los hermanos.
Cuando todo lo haces metódicamente. Cuando todo lo haces metódicamente. Cuando el pastor no habla con la verdad o habla más como por persona que por... Como persona que por de parte de Dios. Ajá, como Ajá. usted me dice, más como lo que él opina que lo que es. Que lo que Dios dice. ¿Ok? ¿Alguien más? Monótono. Por una monotonía, ¿sí? Amén. También el hecho de que el hecho de que estés trabajando en un lugar no quiere decir, el hecho de estar trabajando en un lugar no quiere decir que tú debas de ser parte de lo que el mundo vive, sino debes de ser una vida diferente porque tú eres una nueva criatura. Amén. De hecho, eso es en lo que estamos luchando, ¿no? Amén. Entonces, ¿cómo es que el cristianismo se puede volver una religión? Cuando hay prácticas muertas. ¿Cómo es que una alabanza o un canto se puede volver muerto? Cuando no entendemos lo que cantamos. Cuando no estamos involucrando todos nuestros sentidos. Simplemente cantamos por cantar. Sí, ya ponemos el automático y como un periquito repetimos. Y no estamos entendiendo lo que estamos cantando, no estamos procesando lo que estamos profesando. Sí. Y entonces de esa manera, así como entras, sales y sales peor, porque sales aburrido, sales cansado, en 3-4 horas, ya me aburrí, ya me cansé. ¿Por qué? Porque no estás involucrando todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso oramos en lenguas. ¿Por qué? Porque ahí es nuestro espíritu, está hablando con Dios. ¿Por qué cantamos alabanzas? Cuando estamos alegres en nuestra alma, cantamos alabanzas. ¿Por qué danzamos? Porque el gozo que tenemos en nuestro interior se va a manifestar en nuestro exterior. ¿Sí? No, pero hay gente que lo practica por metodismo. Es que todo el mundo lo está haciendo, yo también lo hago. Ni entiendo lo que estoy haciendo, ni se le estoy ofreciendo a Dios de corazón. No estoy con todos mis sentidos en lo que hago. Se vuelve una religión. Se vuelve un metódico. ¿Sí? No hay un entendimiento, una visión de lo que es lo correcto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, también se vuelve una situación vana. ¿Sí? Amén. Se los he dicho, en los grupos, de verdad, hemos encontrado casi el 50-50 de cristianos y del mundo. Y tú los ves que dicen versículos de la Biblia, y tú los ves que alaban a Dios, y entonces les pregunto, entonces, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué? Porque no están teniendo una verdadera relación con Dios, sino simplemente aprendieron los métodos, aprendieron las prácticas, aprietan el automático y dejan que corra así el asunto. No hay un nuevo nacimiento. Dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? No está involucrado el corazón en nuestro ser para poder de verdad, estoy cantando, ¿qué estoy diciéndole a Dios? ¿Qué estoy expresándole a Dios? Y en eso involucro mi corazón, involucro mi intelecto y estoy entendiendo lo que digo. Entonces cuando yo me clavo en esa manera, ¡prum!, viene la relación, viene la vida. ¿Sí? En los labios está el poder de la vida y de la muerte. ¿Sí? En la lengua. Entonces cuando nosotros profesamos en entendimiento, va a venir esa vida que proviene de Él hacia nosotros. Y de esa manera no salimos igual. No salimos igual, salimos bendecidos. ¿Sí? Amén. Salimos llenos de Dios, salimos con algo nuevo que Dios ha depositado en nosotros. Salimos con frescura porque Dios nos levantó, lo que ya hemos hablado otras veces. Eso es lo que sucede. Amén. Entonces, nuestro fundamento, vuelvo al punto, está cimentado en la justificación nuestra. El recibir el reino de Dios está fundamentado en que Él haya resucitado. Quiere decir que Jesús tenía razón. Yo soy el camino, la verdad, ¿sí?, y la vida. ¿Por qué podemos darnos cuenta que es la verdad?
Por la razón de que Él resucitó de entre los muertos. ¿Por qué lo resucitó el Señor? Porque el Espíritu Santo lo analizó, lo juzgó, lo checó, vamos a decirlo así, lo escaneó y se encontró que en Él no había ningún pecado. Entonces, el Espíritu Santo lo justificó y fue levantado. Bueno, entonces, ¿por qué Dios lo dejó ahí? Como en el ministerio público, que hay gente que se queda ahí encerrada y nunca le hacen un proceso. Esa es gente corrupta, gente incorrecta, gente que está mal. Pero lo que pasa es que en ese momento lo que estaba sucediendo, Él estaba pagando también en el infierno la condenación de nuestro pecado, para que nosotros no tuviésemos que bajar ahí. ¿Sí? Y ahí fue juzgado el pecado de todos los hombres. Y ahí fue como Jesús derrotó al diablo. ¿Sí? Por eso todo el que se acerca a Jesús puede tener victoria sobre el diablo, porque Jesús lo venció. Y entonces, al ser perdonados sus pecados, el diablo y en primer lugar ya no puede llevárselos al infierno. Ya no puede. ¿Sí? ¿Amén? Y algunos dicen, es que si no te cuidas, si no cuidas tu salvación, te vas a ir al infierno. La Biblia es clara. La salvación nuestra no ha sido dada por obras. No depende de tus obras, depende de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. En eso depende nuestra salvación. Por eso dice aquí, ¿sí?, que nosotros fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, todo lo que nosotros tengamos de bien está fundamentado en la obra de Jesús. Él proveyó abundantemente todo lo que necesitamos. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, sí. A ver. Conforme a lo que está diciendo de religión, Ajá. hay una palabra que se llama rezar. Ajá. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué opino yo de eso? Pues yo opino que, digamos, el Ave María. Pero lo que dice la Biblia, dice, rezar, lo que significa en el latín, significa repetir. Eso es lo que significa rezar. Repetir. Entonces, por eso, ¿verdad?, hay una religión que se dedica a repetir un rosario, que se dedica a repetir una parte de la Biblia que es el Padre Nuestro, y se dedica a repetir cosas que están ahí, pero Jesús dijo, no hagáis vanas repeticiones, y no seáis como los incrédulos que creen que por su fíjense, vana palabrería serán oídos. Hay palabrería que delante de Dios llega, pero hay hay palabras que son vanas, no son nada delante de Dios. Sí, perdón. Es que, bueno, con lo del tema de rezar, recuerdo que alguno de los salmos viene que uno tiene que rezar a Dios, pero ¿a qué se refiere? O sea, no es como en repetir, o ahí cómo funciona. Bueno, no dice rezar. No, sí, bueno, voy a buscarlo. Y también cuando se refiere a vana repetición, pero si repetimos conscientemente de lo que decimos, ahí cómo opera. Vana repetición, no, si estamos conscientes de lo que decimos, no es vana. O sea, que estamos repitiendo, pero estamos conscientes de... ¿Involucrando el corazón? ¿O consciente de lo que decimos, o sea, con entendimiento? Ajá. Ok, aún así es vana repetición. Por ejemplo, los ángeles cuando dicen santo, 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 que todo el día siempre están igual. Sí, pero no dicen santo, santo, santo. Dicen santo, santo, santo. Está en Isaías Isaías 6. Búsquenlo. ¿Sí? Ahora, probablemente lo repite, no lo sabemos. Nada más dice, búsquenlo, está en Isaías 6. Hoy estamos en una ensalada, ¿verdad? Pero ojalá y pueda yo estructurar lo que Dios puso en mi corazón para poderles dar un entendimiento. Seis, 3. A ver, léelo. Bueno, lo leo yo para no movernos. Dice, por encima, desde el 2, por encima de él había, desde el 1 para agarrar contexto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al rey sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Dice, y el uno al otro daba voces diciendo. No dice que lo repetía. ¿Sí? Ahí no podríamos especular si estaban repitiendo. Solamente dice que en ese momento que él los está escuchando, en ese momento estaban diciendo esta frase que está en la Biblia. No dice que repetían. ¿Sí? Desde el 2 dice, cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. En ese momento eso fue lo que él escuchó. Pero no podemos decir que fue repetitivo porque la Biblia no lo especifica. ¿Sí? Tú escuchas que en un momento alguien está diciendo algo y lo escribes, ¿no? Fulano dijo esto, pero a lo mejor sigue hablando y dice otras cosas y tú no te das cuenta. Amén. Ahora, digamos que en el momento que está hablando, están repitiendo. Digamos que lo está repitiendo. Ok, pero no es vano, porque está declarando una verdad. ¿Sí? Y está expresando una verdad y está diciéndola de todo su corazón. Amén. Gloria a Dios. Sí. Entonces, eso es importante. Ok, Eliab, ¿sí quedó contestada tu pregunta? Más o menos. Ajá, a ver, allá. Bueno, es que el rezar tiene un contexto y el orar es muy diferente. Ajá. El rezar es lo que hacen la religión, ¿no? Repiten lo que les han enseñado y él de ahí no cambian. No cambian ninguna palabra, no hacen otra cosa, sino siempre repiten lo mismo, ¿sí? Y eso es una vana repetición, porque de nada le sirve a Dios que le estés diciendo lo mismo, o la religión que sea, lo que diga, si no tienen conciencia, no sale de su corazón, ¿sí? No sale de su propia alma las cosas que dicen. Amén. Porque lo que Dios, a lo que yo entiendo es que Dios escudriña, conoce nuestros corazones. Entonces Amén. Lo que sale de tu corazón, yo creo que Dios es lo que toma en cuenta, no lo que sale de tu mente o De de tu tu boca. creer, de tu boca, porque viene siendo vano. Entonces cuando ora, por ejemplo, el Padre Nuestro, está repitiendo y repiten lo mismo, pero no hay una conciencia de lo que dicen, no sale de su corazón, no tiene un entendimiento lo que están diciendo. Entonces ahí es cuando se vuelve vana. Vana. Ok. Y la diferencia de orar es platicar con Dios, hablar con Dios. A ver si ahora andan muy participativos todos. ¿Sí Qué escuchan? bueno. Entonces, por eso, cuando alguien de una religión X, digamos, ¿no? Por ejemplo, se le llama, ahorita no me acuerdo cómo se le dice, pero cuando tú vas y te arrepientes, ¿no? Digamos, vas con el padre y el padre te dice, pues, que te avientes unos padres nuestros. Entonces la persona, no sé si ahí el problema es que la persona cree que el padre tiene como que ese poder y al repetir las palabras, pues lo van a escuchar, cuando lo que tendría que hacer es como entrar en diálogo, como usted dijo, en Dios, pero en privado, o sea, la persona como tal. Así es. No ir con un padre, sino que él directamente. Si la Biblia nos dijera, repitan 50 veces el Padre Nuestro y con esto sus pecados son absueltos, lo haríamos. No tendríamos ningún problema. Si dijera, si la oración del que rezan a Virgen María estuviera, el Ave María estuviera en la Biblia y Dios hubiera dicho, repitan el Ave María, lo haríamos. Pero no está en la Biblia. Por eso también es otra parte que conforma la vana repetición. Porque es algo, ¿qué significa vano? Significa vacío. No tiene nada. Ajá. 3 Aves Marías. Ok, ¿sí? Y no, o sea, sí. A ver, algo. Es que bueno, ahorita ya investigué, dice que es una buena repetición, dice, son frases y pensamientos aprendidos de memoria, que se repiten una y otra vez solo por costumbre. Y dice también que vano es
algo que está vacío de contenido. Así Entonces es. también por eso yo digo que también en la palabra de Dios dice que ese pueblo me alaba de labios, Ajá. pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de Entonces, mí. yo creo que eso es lo que es, bueno, lo que significa, a lo mejor ahí no significa que el repetir sea malo, sino que no hay como dicen, no hay un cascarón que digas, realmente estoy consciente de lo que le estoy y creyendo, ¿no? Con todo mi corazón, etcétera, ¿no? Porque a veces nada más lo repiten, o como cuando cantamos, a veces nada más cantamos por costumbre, Sí, pero realmente no estás ni alabando nada, o sea, no pasa sí, nada. no pasa nada. Amén. A ver, ¿qué, perdón? ¿Quién? ¿Dani? Ah, ok. Ujú, sí. Bueno, yo lo que entiendo por vanas repeticiones, en lo que estamos ahí hablando, es que la oración tiene profundiza más que, por ejemplo, el rezo, aunque en la definición es lo mismo, el rezar y orar es lo mismo, en la definición del diccionario. Pero son dos cosas distintas cuando ya se profundiza en el asunto de orar, que es tener comunión íntima con Dios, y el rezar es como lo que están diciendo las vanas repeticiones, el tomar una frase, por ejemplo, el Padre Nuestro, tomarlo como base, y a raíz de eso se vuelve en una oración que simple y sin sentido para los que lo repiten. Pero si nosotros estudiamos el Padre Nuestro, cómo viene desglosado, nos damos que es una oración completa. Y es una oración en la cual Jesús y su Padre tienen una comunión que pues, no se puede comparar, ¿no? Entonces es lo que yo percibo de esas dos situaciones, entre vanas repeticiones y el aprender a orar, el saber orar correctamente. Ahora, En la misma Biblia lo dice, ¿no? Que el Señor nos está enseñando cómo es la oración por medio del Padre Nuestro, porque cada contexto que tiene el Padre Nuestro es una enseñanza que nos está dando Él de cómo debemos de orar, cómo es la forma como debemos de orar. Amén. Por eso está escrita en la palabra de Dios y por eso lo demás no está. sí, y es una estructura que nos enseña varios puntos de cómo debemos de ir hacia Dios. Amén. Entonces, ahora voy a meterme un poquito más en esto que estamos ahorita hablando de la oración. Las oraciones de los cristianos también pueden ser vanas. ¿Sí? Y voy a poner el ejemplo, y no intento, si alguien nos está viendo ahorita o después ven el video, espero que no se sientan aludidos, pero es la verdad. Sí, generalmente o en varios lados he visto yo que el que va a comenzar se para al frente y muchas veces he escuchado esto: Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que apresures los pasos de los hermanos para que lleguen al servicio. ¿No? ¿Cuándo han visto a alguien que llegue corriendo al templo porque Dios apresuró sus pasos? Se imagina así como el Mario Bros, ¿no? Que va caminando y de pronto le entra el poder. ¡Pum, pum, 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 pum! O sea, nunca va a suceder eso. Porque eres tú en tu libre albedrío quien tienes que decidir estar en el templo temprano, o si se te ha hecho tarde, pues no sé, en alguna manera apresurarte para llegar temprano. Pero nunca Dios va a escuchar esa oración de que apresura sus pasos. Es una oración vana, vacía, no tiene fundamento. ¿Sí me comprenden? No lo tiene. Y la verdad no es por reírme de quien lo dice. O sea, es que así me imagino que el hermano viene caminando en la calle y está esperando el camión y ver los periódicos en lo que llega el camión, y de pronto ¡prum!, le llegó la respuesta a la oración y ¡prum!, se va el hermano, corre. No, o sea, no, ¿sí? Amén. Entonces, hay cuestiones que también se pueden volver vanas. La oración tiene que estar sustentada bajo la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios.
Entonces, eso es importante dentro de nuestras vidas, el tener cuidado de las oraciones, ¿no? A veces las mamás preciosas, ¿no? En nombre de Jesús, mi hijo está fuera. Pero no le ponen un freno, pero no le enseñan, pero no le instruyen, no le redarguyen, no le estorban. Por eso Dios dijo que los papás deben de criar bien a sus hijos. Cuando estamos orando que Dios se encargue de él y que haga la obra, ¿sí? Estamos hablando en el ámbito espiritual que Dios quebrante las situaciones que lo tiene atado. Pero en el ámbito terreno hay cosas que Dios te dejó a ti como responsabilidad que tú tienes que hacer. O que si ya lo vas a dejar en manos de Dios, ya no te metas. Ya no te metas entonces. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Porque a veces Dios quiere tratar, estamos orando, le dije a una hermana, hace poquitito, tiene días, le dije, mira, porque está orando por sus hijos para que vuelvan al Señor. Le dije, mira, te voy a decir algo importante. Y te lo voy a decir para que estés prevenida. Vamos a orar por tus hijos. Y estamos orando por ellos. Yo estoy orando por ellos. Pero el día que Dios obre en ellos un trato sobre sus vidas, no te metas. Porque uno piensa que puede suceder, ¿sí? Puede suceder porque Dios es todopoderoso. Puede suceder que tú estás orando a Dios y estás clamando al Señor y Dios opere y de pronto viene tu hijo y te dice, Dios me tocó, vi una luz y ahora sí quiero ir a la iglesia y servir a Dios. Y dices, ay, mi oración ha sido respondida. Todo el mundo pensaría o piensa inconscientemente que Dios va a operar en esa manera. Y muchas de las veces Dios tiene que llevarlos a una situación de crisis que toquen fondo para que se vuelvan a Dios. Exacto, me robó la palabra. No se lo reveló carne ni sangre. ¿Sí? Amén. Como el hijo pródigo. ¿Qué dijo él? Me voy. No dijo, no te vayas. No dejes tu casa. No, está bien. Y todavía pidió su herencia, ¿no? Y el padre consciente y prudente, amable y misericordioso dijo, hijo, toma. La Biblia no especifica qué le dio. Nomás dice que le dio la parte de la herencia que le tocaba. Y agarró su camino. Y dice la Biblia que entonces él se ha de ver alegrado, ¿eh? Y dice que entonces todo lo que tenía lo gastó en deleites y en mujeres. ¿Sí? Y de pronto se encuentra solo. Sin nada. Y dice que era tal su pobreza que hasta anhelaba comer de la comida que le echaban a los puercos donde él estaba como un criado trabajando. O sea, ¿cómo era su hambre? Probablemente les medían la comida o no sé, porque estaba trabajando. No sé cómo fue la situación que él anhelaba comer lo que los mismos animales comían. ¿Sí? ¿Cómo Dios obró? Primero lo metió en escasez. ¿Sí? Se gastó todo y dice que vino hambre sobre esa tierra. ¿Quién provocó esa hambre? El Señor, tratando, ¿sí? Tratando con las personas. Y después, ¿qué sucedió? Se encontró en crisis, ¿sí? Y dice que entonces volvió en sí, volvió a la cordura, ¿sí? Y entonces dice que volviendo a la cordura, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Reaccionó. Y entonces pudo valorar entre la condición que tenía y la condición en la que se encontraba. Ahora yo les pregunto, ¿qué lo hizo reaccionar? Siempre. La escasez. La escasez. A todas las mamás les he dicho siempre, a las que vienen y me piden consejo por sus hijos. Si tu hijo no siente frío y no siente hambre, nunca va a cambiar. Tiene que sentir hambre y tiene que sentir frío. Eso va a despertar en él el anhelo de supervivencia y entonces se va a dar cuenta inteligentemente a dónde tiene que volver y qué es lo que tiene que hacer. Pero si tú le provees y tú le abres la puerta cuando llega en la madrugada y tú le pones la cobija porque pues pasó frío, pobrecito. ¿Sí? Y al otro día que está bien crudo,
le prepara su caldito, pobrecito, se ha de sentir bien mal. Una pancita, para que pobrecito de mi hijito. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Estorban a lo que están orando a Dios. Le dije a esta hermana, ten cuidado porque te prevente. Yo no digo que así tenga que ser, pero muy probablemente Dios tenga que tratar con tus hijos, llevarlos a crisis de tal manera que no tengan otro lado a donde voltear, sino a Dios. No estorbes a la obra de Dios. ¿Sí? Porque quieren que sus hijos cambien, pero que sin que sufran. Jesús, a través del sufrimiento, fue como ganó para nosotros la salvación. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros para no permitir que nuestros hijos sufran? Para bien. Porque la tristeza que provoca Dios es para arrepentimiento. La tristeza que provoca el mundo es para muerte. ¿Sí? Entonces todas estas cosas necesitamos tener congruencia, inteligencia, sabiduría, balance. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Algunos dicen, ay, no, es que si le hago algo a mi hijo, si hago esto, se va a enojar contra mí y me va a odiar toda mi vida. Pues yo les decía a mis hijos, pues me vale que me odien, me vale, ¿y qué? Me protejo. ¿Sí? Pero yo sé lo que estoy haciendo con ustedes. Y ustedes no entienden, no tienen entendimiento de las prohibiciones y de las cosas que yo estoy no permitiendo que ustedes caminen. Un día lo van a entender. Y un día me lo van a agradecer. Y cuando se casen todos los días, hasta parece como maldición, pero no. Todos los días te van a acordar de algo que yo les dije y van a decir, mi papá tenía razón. ¿Sí? Entonces, ya me metí otro tema. Estamos en ensaladas. ¿Sí? Estamos hablando de la oración. Estamos hablando de que la oración es vana. ¿Sí? Es vana cuando pedimos y entonces no estamos decididos a que Dios pueda obrar como Él quiera hacer las cosas. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Ya eso me vuelvo a meter otra vez. El asunto estoy en la oración. ¿Sí? Entonces la oración también se puede volver vana cuando no está sustentada en lo que Dios dice. Pedís y no recibir. ¿Por qué? Porque pedís para vuestros deleites. ¿Sí? Amén. Entonces requiere mucha sabiduría, bueno, no mucha, nomás la sabiduría de Dios, para poder entender ciertas situaciones en las cuales nosotros tenemos que aprender a movernos. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones verdaderamente tengan un efecto. Porque ahora vamos por el otro lado de la oración. ¿Cómo es una oración eficaz? La oración eficaz tiene que ver que está sustentado primero en la palabra de Dios. ¿Sí? Yo no voy a pedir nada que Dios no me haya dicho que pida. Yo no voy a decir nada que Dios no haya dicho. ¿Sí? Cada oración tiene que estar sustentada bajo su palabra. ¿Sí? Amén. Cada situación. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nos alineamos con Dios y entonces Dios va a cumplir lo que está dentro de su voluntad, que está implícito en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Si yo pidiera por mi hijo, lo que yo le pediría al Señor, alguna vez sí lo hice, no recuerdo, pero yo lo que le haría para pedirle a mi hijo, Señor, aunque tengas que tratar con él de la manera que tú quieras, yo no te voy a decir el castigo que traigas sobre él, porque yo no soy juez, pero tú actúa de tal manera que él tenga que volver, tú sabes cómo. Si tiene que ser a trancazos, si tiene que perder un pie, si tiene que perder un ojo, si tiene que caer a la cárcel, si tiene que caer en Alcohólicos Anónimos, no sé, Señor, pero que sea simplemente lo único que me interesa es que camine en tu voluntad. Y si para eso tiene que sufrir y padecer, vénganos tu reino. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Yo estoy llorando por varios hijos de ustedes. Estoy llorando por ellos. ¿Por qué? Porque en mi entendimiento yo creo que Dios, si nos hizo salvos, es para que también le sirvamos a Dios nosotros y toda nuestra casa. Amén. Pero uno tiene que tener el entendimiento también. ¿Qué es lo que tiene uno que hacer? ¿Cómo hacerlo? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, es importante que entendamos estas cosas. Entonces, nosotros, el fundamento nuestro está en el Señor Jesús, lo que Él hizo.
Él resucitó para nuestra justificación. ¿Sí? Amén. Ahora, vamos a ver, les había dicho que íbamos a ver, pues este versículo, es Mateo capítulo 5, lo dijo María, ¿sí? Mateo, espérenme, no, es 6 o 7 de Mateo. Dice, al hombre que edificare su casa sobre la roca, 7:24. Ajá. Sí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? Esta palabra en nuestro corazón lo que debería provocar es temor de Dios, no miedo. Un temor hacia Dios, el clamor de Dios para decirle a Dios, Señor, fundaméntame, porque en este caso la figura de la roca no es Cristo. Directamente la figura de la peña es su palabra. ¿Sí? Ahorita específicamente en este pasaje, está tomando como figura la peña. A cualquiera que edificare su casa, lo compararé como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Esa roca en el original es palabra peña, una montañota de roca, es una rocotota. ¿Sí? En este pasaje específico. Sí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Exacto, sobre la palabra. En este caso específico está refiriéndose a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Dónde está la raíz y la fuente y la causa y el origen de nuestros problemas? En que no hemos sido prudentes. Escuchamos la palabra, pero no la hacemos, y entonces viene la ruina. ¿Sí? Y Dios es tan misericordioso que te lo dice 2, 3 veces. Es más, te lo dice viendo una película. Te lo dice con un loco que anda allá afuera y de pronto suelta una palabra. Y tú dices, no, mi corazón me dice que no. Pues sí, tu corazón es más engañoso que todas las cosas. Sí. Nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces, ¿dónde debemos de plantarnos? Su palabra, lo que Él dijo. Sí. Lo que Él dijo. En eso tenemos que plantarnos y creerlo. Porque ahorita vamos a ver otra cosa, la situación de la fe. Para poder obrar las palabras de Dios se requiere fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el origen de nuestra ruina, el origen, no digo que todo, debemos entender y tener este balance. No todo lo que está sucediéndonos en situación de aflicción, de tribulaciones y problemas, ni quiere decir que es porque estamos en pecado, como tampoco quiere decir que es por la voluntad de Dios, porque estamos sirviendo a Dios, o que es un ataque del diablo. A veces es por malas decisiones, a veces es porque estamos haciendo la voluntad de Dios, a veces es porque el diablo nos está atacando. Sí, allá. Sí. La palabra fe, ¿qué significa? Por ejemplo, puede ser, bueno, fe es de lo que y eso nos espera y así, ¿no? Pero ¿se podría ubicar para otras cosas no siendo cristiano? Sí, porque hay 4 tipos de fe. Sí, hay fe natural, fe supersticiosa, fe doctrinal y hay otra que no recuerdo.
¿La fe de Dios? Bueno, el hecho es que sí hay diferentes tipos de fe. Ahorita vamos a ver lo de la fe, porque vamos a pasar a ver esa parte. Pero ahorita el punto es este. Si nosotros nos ceñimos a lo que dice Dios, va a pasar un momento de crisis. Vamos a estar como que... ay. Pero de pronto así, hoy creo yo entender que hoy dijo Dios que para varios o para todos las pruebas hoy terminaban. Por varias palabras que dieron. Dieron varias palabras que, sobre todo el Salmo 40 lo recordé, ¿sí? Búscalo el Salmo 40, una parte que leíste. Clamé a Jehová e inclinó su oído y me oyó desde su monte santo. A ver qué dice. Pacientemente esperé a Jehová y, ahí está. Y se inclinó Pacientemente, a mí, ¿en qué estamos esperando? Espérame. Pacientemente, ¿en qué estamos esperando? En Jehová. ¿En qué circunstancias? En la prueba. Estamos pacientemente esperando a Jehová que Él responda, ¿ok? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahora, se inclinó a mí, pero a veces nosotros consideramos que en el momento que yo oro a Dios, al otro día ya va a venir la respuesta. No, la respuesta de Dios, Él tiene su término. Algo que quería hacer el diablo con Jesús, que estaba siendo pasado bajo prueba en el desierto, que fue llevado por el Espíritu Santo. Cuando tú estás en una situación de prueba, es Dios permitiendo la situación de prueba sobre tu vida. Es Dios permitiéndola, ¿sí? Es el bautismo. Alguna vez vamos a hablar eso. Lo que es el bautismo en fuego. Jesús no solamente nos bautizó en Espíritu Santo, también nos bautizó en fuego. Y un día vamos a hablar acerca de eso. ¿Ok? ¿Amén? Ok. Ahora, entonces Dios no nos responde en el momento que nosotros consideramos. Él tiene sus tiempos. Jesús en ese momento, ¿qué quiso hacer el diablo en el desierto con Jesús? Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Tú puedes hacerlo. Tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Amén. Tú eres hijo de Dios, tú puedes hacerlo. Y Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, y fíjense en esto, sino de todo rema. Cuando tú estás en un periodo de prueba, Dios, tienes que estar muy atento a Dios para escuchar un rema que Dios te va a dar, y sobre de ese rema te paras. Y ese rema te va a llevar por todo el valle de sombra de muerte. Sí. Sí, también, porque es el logos y es el rema. Sí. Ajá. Al que oye estas palabras, sí, entra el rema. Oye estas palabras y las hace, le compararé. Entonces, si Dios te dice algo, te tienes que parar ahí. Sí. Esta semana, yo sentí, de todas las semanas que he estado, sentí mayor crisis esta semana. ¿Sí? Y dije, pues me moví en algunas cosas, no sé, dije, voy a buscar trabajo. Y empecé a buscar y encontré un trabajo como a mí me gusta, ¿sí? De lunes a viernes, de 8 a 6, como barnizador. 3,500 pesotes. Dije, este es el mío, ¿sí? Y de pronto, me habló un hermano, ¿podría venir a orar por mí? ¿Sí? Y otra hermana por el teléfono, hermano, por favor, ore por esta situación. ¿Sí? Y otra visita. Entonces dije, no. Y luego me vino el pensamiento, si yo me meto en un trabajo de esos, me voy a enclaustrar y yo pues a lo mejor voy a estar bien, pero los demás no. Y entonces recordé lo que Dios me dijo, espera en mí. Y dije, pues aquí me planto. Aquí me espero. Y de pronto, al otro día, vinieron las respuestas de Dios. Un telefonazo, bendición. Otro telefonazo, bendición. Dije, sí, esto es lo que Dios quiere. Aquí me planto. ¿Sí? ¿Me entienden? Al que oye estas palabras y las hace, le compararé. Mientras tú estés caminando en el propósito de Dios, pero vengan situaciones sobre tu vida,
Muchas de las veces es el diablo queriéndote mover, como quiso mover a Jesús, del tiempo de prueba que tenía que pasar. Porque el tiempo de prueba de Jesús no fueron 40 días. ¿Sí? Dice que después de 40 días, ya habían pasado 40, tuvo hambre. El diablo vino al día 41 o en el día 40. ¿Sí? Ajá. Pero fueron después de los 40. Entonces podrían haber sido 42 horas, 40 y 20, no, eso no. 43, ¿sí me entienden? Ajá. 41 segundos. Porque ya cuando estás a punto de ladearte, viene Dios y te responde. Te saca de la situación de crisis. Amén. ¿Qué dice? A ver Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Aleluya. Amén. Ahí está la confirmación. ¿Sí? Entonces, eso es importante dentro de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que Dios nos está entrenando. Dios nos está entrenando. ¿Sí? Y bendito sea Dios que aquí aprendemos algo, la teoría, y después allá allá donde andamos es donde Dios nos está probando, nos está pasando por el terreno de entrenamiento. ¿Sí? Cuando vienes aquí tú ya haces tus conclusiones. ¿Pasé el examen o lo reprobé? ¿O lo pasé con panzazo? Ajá. ¿Sí me entienden? Entonces, pero eso reanima nuestro corazón a levantarnos y decir, bueno, ok, el Señor es bueno, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Órale, para arriba, vámonos, hay que seguirle. La regaste, la regaste, pues órale, párate y otra vez vámonos para arriba. ¿Sí? Así es de bueno Dios. Amén. Entonces, esto es importante, caminar en lo que Dios te dice. Si nosotros aprendemos a caminar en lo que Dios nos dice, vamos a tener menos problemas. Como dice su palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos. Amén. ¿Sí? Entonces, los caminos no son mis caminos. Y los tiempos de Jehová son perfectos. Amén. Así es. Ajá. Entonces es algo bueno y precioso. Entonces ya entendimos eso. Hay que caminar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Ahora, ¿cómo se camina? ¿Por qué en fe? Con fe y en fe se camina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos lo que Dios quiere, que nos movamos. Hace rato alguien me decía, platiqué con una persona y me estaba diciendo, no, es que yo nomás estoy esperando a salir de mis problemas y a dejar algo en lo que ando mal para poder caminar con Dios. Le dije, no es así, hijo. Sí, eso es así son los católicos. Ven una piedra y ven una imagen y dicen, ahí está Dios. Ya tienen fe, eso no es fe. La dice la Biblia que pues hace rato lo dijo una palabra profética. Dijo que el justo andaría por fe, lo dijiste tú. ¿Sí recuerdas? ¿Qué decía? Que el justo caminará por fe, no por sí. vista. Sí. Amén. Entonces ahorita vamos a buscar entonces Hebreos. Creo que ya llevamos un hilo de la plática, ¿no? Que ahorita no es propiamente la predicación, pero es importante hablar de estas cosas, ¿sí? Para estar apercibidos. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Y ya lo conocemos, todos estos versículos. Hay alguien que me dice cada vez que le estoy dando un consejo, sí, ya lo sé. Y le digo, y luego. A veces ya nomás contestamos también hay contestaciones vanas, ¿no? Ni entendemos, nomás por decir, sí, ya sé. Espérate, escucha, por favor. No, es que ya lo sé. Bueno, ok, ahí va, 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Entonces viene aquí la palabra profética que habló Dios. El justo andará por fe y no por vista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo. Es la certeza. ¿Qué es la certeza? Es la seguridad de lo que esperamos. Imagínense Jesús en el desierto. Era un ser humano común y corriente. 40 días en el desierto sin comer. No sé si tomaría agua, no lo sé, no voy a decirlo, porque la Biblia no lo dice, pero dice que sin alimento, estaba ayunando. Y de pronto viene alguien y te da una brillante idea de cómo puedes salir de tu problema. ¿Sí? Hace poco también recibí una invitación para irme a Canadá. Allá me puede ir bien. Allá en 3 meses me levanto. ¿Sí? Con una buena lana. ¿Sí? Y uno es tentado, uno es seducido porque, Señor, ¿no? Pero de pronto reaccionas y dices, no es lo que Dios quiere. Y se agradecen las buenas intenciones de los demás que intentan ayudarte en alguna manera. Pero uno tiene que entender qué es lo que Dios quiere. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. Estar seguro de lo que espero. ¿Qué espero? ¿Sí? Ahí queda la pregunta. La convicción de lo que no se ve. Estar convencido de lo que no veo. ¿Sí? Entonces, sí, por eso lo dice, de lo que se espera, la parte de arriba. Es la certeza de lo que se espera, Isaac. Por lo que estás leyendo, yo creo que también ahí el cristiano entra en una fe vana. Pues sí. Porque lee promesas de Dios. Bueno, leemos promesas de Dios. Las estamos leyendo, son promesas de Dios. Sí, pero no las creemos. No las tomamos para nosotros. Suele suceder. Sí, o sea, nomás lo vimos, lo leímos, pero no lo creímos, no lo creemos. Así no, hay veces que no creemos que Dios puede hacer tantas cosas increíbles en nosotros, y entonces cuando entra una fe vana. Sí. Porque estamos leyendo, Dios dice la palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que si Dios da a los pájaros de comer y esto y lo otro, ¿cuánto más a sus hijos? Y uno luego está, no tengo para comer, no tengo esto. O sea, ya leíste que Dios te está diciendo, te voy a dar de comer, no te va a faltar comida. Sí. Ten fe en mí. Y luego, no, ya no tengo dinero, ya no tengo para comer esto, lo otro. ¿No? O sea, ya no entra la fe. Pues si Dios dijo que no me iba a dejar, me iba a dar de comer, pues Él me va a dar de comer y yo debo de tener fe. Sí. Y no llorar. Pero si nos pega. Si nos pega, si duele. Y si ya entra la desesperación. O sea, exacto, si nos pega porque a veces las circunstancias nos quieren mover. O sea, es como Jesús. O sea, lo que estás hablando ahorita con Jesús. Sí. A lo mejor le hubiera entrado la desesperación y Satanás le está dando algo. Pues le está dando la solución y como tú dices, pues si no me queda de otra, le entro. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí hay una fe vana de cristiano. Así es. Ahora. También pasa por ignorancia. A ver, ¿qué? También pasa por ignorancia, ¿no? También por ignorancia, sí. Ahora, la fe es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Ve tu situación, de tu punto más de crisis que ahorita tienes. ¿Qué esperas? Respuestas, ¿ok? Sí. Y es estar convencido de lo que no vemos. ¿De qué estás convencido? ¿O de qué estamos convencidos? De que Dios lo va a hacer. Entonces, eso como resultado, ¿qué va a dar? Paciencia. Paz. Bueno, a veces la respuesta es no, pero aún así va a haber tiene que haber paz. Ahora, esta situación de la fe tiene que ver en figura con 5 sentidos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Que es el gusto, tacto, olfato, vista y oído, ¿ok? Entonces la fe en el espíritu está figurada como la vista, ¿sí? La fe tiene que ver con la vista. Si ustedes se dan cuenta aquí, es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Estar convencido de lo que en realidad todavía no veo
pero estar convencido que ya me vi. Ya me vi. Sí. Ajá. Ahora, eso tiene que ver con una situación de visión. Cuando perdemos la visión o hay una visión incorrecta, vamos a andar extraviados. Porque no tenemos la visión que Dios, estar convencido de lo que no vemos. ¿Sí? Perdemos la visión. Ahora, ¿en dónde podemos poner la visión? En su palabra. Necesito un rema, Señor. Dame una palabra en la que yo me pueda parar. Es que una es visión y la otra es misión. Misión. No, tiene otra. Es visión y no, es algo que nos enseñaron. No. Sí, hasta en el orden divino también enseña. Sí, es convicción, visión y convicción. Una cosa es que no tienes la visión y otra es la convicción. Ajá. ¿Sí? Sido de que eso va a suceder. Así tienes es. la visión de que Dios puede sanar, o puede darte esto, puede lo otro, pero no tienes la convicción. Ahora, vamos al punto. Sabemos que es la palabra de Dios. Hemos visto respuestas. Entonces, ¿por qué no hay visión? En un momento, en una situación específica, ¿por qué no hay visión? ¿Y por qué no estamos convencidos? ¿Y por qué no hay fe? Una es eso. Dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no tenemos relación con la palabra de Dios, va a fallar nuestra fe. ¿Sí? Porque la fe, esa fe que produce cosas, esa fe que produce movimiento, esa fe que produce esperar, no es de nosotros, proviene de Dios. Ajá, a ver, acá. Ok. Está afirmando eso. Afirmativo, compañero, afirmativo. Ok. Ahora, el otro punto, sí. Hoy en la mañana me pasó una situación, pues con respecto a todo lo que está sucediendo dentro de lo que es el núcleo de mi familia. Y bañándome me vino así el rema que me dio el Señor y me dice, nomás me dijo, espera en mí. Fue todo lo que me dijo. Espera en mí. Y esa palabra a mí me trajo paz, tranquilidad. Y dije, sí, Señor, voy a esperar en ti porque sé que tú lo vas a hacer y que tú vas a sacar adelante todas las situaciones. A ver. Bueno, a mí me sucedió, no me acuerdo qué día fue, fue el domingo, hace 8 días creo. Fuimos por agua, traíamos el garrafón, bueno, lo llenamos y ya tengo varios meses, bueno, tenía varios meses con dolores de huesos en mis rodillas, mis brazos. Llegaba un momento en que no los podía alzar, ya no. Ya mis rodillas me dolían mucho, en las escaleras me costaba trabajo subir y todo eso. Entonces yo me afirmé a la palabra de Dios que Él decía que me iba a sanar, que Él llevaba nuestros dolores. Y dije, Señor, pues tú, dice tu palabra que tú llevas nuestros dolores, pues te los doy. Ahora sí que tú encárgate de ellos. ¿Sí? Ahora sí yo no sé nada. Si tú dices esto, pues tú lo vas a hacer. Hace 8 días que fue, que llevaba el garrafón de agua y fuimos a comprarlo. Iba subiendo las escaleras y me empezaron a doler las rodillas. Así ya de casi, o sea, aquí dejo el garrafón. Y me acordé de eso, que el Señor me había dado esa palabra que Él llevaba nuestros dolores. Y dije, ya soy sano, sano. Y empecé a subir las escaleras. ¡Pum! Adiós. Se fueron los dolores, hasta ahorita, gracias a Dios, ya no hay nada. ¿Sí? La fe es la convicción de lo que no veo.
Moverse en fe es moverse contra esperanza. Sí. Es moverse contra lo que yo naturalmente espero que suceda. Amén. ¿Y qué actúa ahí? La palabra. Porque la palabra, sí, produce fe en nosotros. Amén. Pero hay otra parte que también produce fe en nosotros. ¿Sí? A ver. Pero ahí entraría una cosa, A ver. que bueno, ya más así específico, que esa no es nuestra fe, Ajá. sino es la fe de Cristo en nosotros, porque nuestra fe natural no alcanza. Así es. Ajá. Por eso es lo que... O sea, nuestra mirada, porque no solamente es yendo contra esperanza, sino a veces ni siquiera sabes qué va a pasar, ni bien ni mal. O sea, pues no sabes qué va a pasar, simplemente es, Sí. como dice, que viendo al invisible, o sea, no que vaya a pasar algo bueno o malo, simplemente pues algo va a pasar, no sé qué, pero algo va a pasar. Ahora, eso tiene que ver con lo que les voy a decir ahorita. ¿Sí? La fe que proviene en nosotros, que opera en estas cosas, es la fe de Cristo, operando en nosotros. ¿Cómo obra la fe? A través de su palabra. Cristo es el verbo de Dios, es la palabra. Él es la palabra, ¿ok? Pero hay otra parte que también necesitamos entender. Como les decía, la vista, en nuestro espíritu hay otros 5 sentidos, que son fe, esperanza, amor, adoración verdadera y temor de Jehová, ¿ok? Cuando tú te metes en el ámbito del espíritu, va a operar esa fe, la fe de Cristo. Esa fue otra parte que operó ahí, en el caso del hermano Hugo, ¿sí? Operó esa situación de tener esa fe de Cristo y caminar en esa convicción. Ajá. Porque a veces puede suceder que la palabra no opere en nosotros un efecto real, y entonces claudicamos o nos resistimos, nos renunciamos. ¿Sí? Otra de las cosas que tenemos que estar es que debemos estar en el Espíritu, porque en el Espíritu opera la fe. ¿Sí? Opera la fe. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos cantando a Dios? Viene de parte de Dios una llenura de su Espíritu Santo, porque la llenura viene cuando cantamos, alabamos, damos gracias a Dios. Viene el Espíritu Santo, opera y entonces activa esa situación en el espíritu nuestro, y entonces fluye eso, la fe. Fluye la fe, fluye el amor, fluye la esperanza, fluye la adoración verdadera, fluye el temor a Dios. Ya no quiero fallarle a Dios. Temor a Dios. Luego te viene a la conciencia, ¿no? Estoy fallando en esto, Señor, ya no quiero fallar. Hay temor, ¿por qué? Porque estás en su presencia, estás esperando su presencia, y dice que el temor de Jehová aparta al hombre del mal. ¿Sí? ¿Me entienden? Todo tiene una lógica, tiene una mecánica. Entonces es importante caminar en el Espíritu también. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay algo que es inseparable: palabra y espíritu. Palabra y espíritu. Puede ser que no haya una llenura o no haya espiritualidad en nosotros, y entonces la fe puede ser, la palabra puede ser que esté seca. No la recibimos, no la adoptamos, no la tomamos, no la poseemos. ¿Sí me entienden? Entonces necesitamos también estar, sí, del micrófono. Bueno, es que según como yo aprendí, hemos aprendido, bueno, yo de donde yo estaba con el hermano Ricardo, era que la fe es manifestada por 4 manifestaciones, y la que usted dice es la fe por medio del Espíritu Santo. Ajá. Porque está la fe creativa y bueno, es la que usted dice. Entonces no sé, porque sí, bueno, yo estoy confundida un poco con esas 4 manifestaciones de la fe. No sé si podrían explicárnoslas un poquito. Ok. Entonces vemos que es por la palabra, ¿sí? Vemos que es por la situación también de estar en los sentidos del Espíritu, andar en el Espíritu. Hasta ahí entiendo yo. Lo que está diciendo Liz es cierto, pero yo no lo alcanzo yo todavía a entender porque no lo he estudiado, ¿sí? Ajá. Pero probablemente sea de esa manera, ¿sí me entienden? Nada más que necesito revisarle. ¿Para qué voy a aventarme un choro que nomás lo único que voy a hacer es mentir? No lo sé, no lo recuerdo, ¿sí me entienden? Ajá.
Lo que yo estoy practicando, lo que yo estoy experimentando es lo que yo comparto, porque sé que lo entiendo y lo he probado. Entonces ahora, ¿qué sucede entonces con esas partes? Después voy a ver eso que está diciendo Luis y pues sí puede ser que complemente la situación de esto que estamos hablando. Amén. Entonces, de esa manera es como va a operar la fe sobre nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué sucede en el ámbito natural, normal? ¿Qué te hace desanimarte? ¿Qué te hace querer renunciar? ¿Qué te hace angustiarte? No, pero en el cuestión de los sentidos. ¿Pero por qué? Porque no vemos. Porque no vemos la salida. Pero tú estás queriendo ver la salida en manera natural. ¿Sí? Por eso el justo andará por fe. Ahí es donde opera la visión espiritual. Yo traspaso lo que estoy viendo con naturalidad y estoy creyendo, ¿sí? Estoy convencido de lo que no veo. Estoy seguro de lo que espero. Cimentándome sobre la palabra. ¿Ok? Porque si la fe se puede aplicar en diferentes formas. Hay alguien que puede decir, voy a recibir un carro, último modelo, de color rojo, va a venir a mí. Y entonces tenemos que entender una situación que es parecida, pero no es lo mismo. Hay mucha gente que mueve el positivismo. Y puede obrar esa fe. ¿Sí? Pero no es la fe de Cristo. ¿Sí? Porque la fe de Dios que ha puesto sobre nuestra vida es para hacer su voluntad, es para caminar en su voluntad. Amén. Entonces hay que entender eso del positivismo, ¿sí? Hay que entenderlo y hay que entender cuando nosotros estamos orando, se los he dicho, si fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, entonces ¿qué voy a esperar? Siempre a alguien que ora, que tengo confianza, porque a veces los hago sentir mal sin querer, pero los hago sentir mal, les digo, ¿ya oraste? Ya oré, y luego, ¿qué pasa? Allá. La verdad sí he estado practicando lo que tú nos has estado enseñando. Ajá. Yo, por ejemplo, en testimonio quiero decir que hace unos meses he estado enfermando casi cada 8 días de diferentes situaciones. Ajá. Entonces, tú nos has enseñado que no siempre hay que recurrir a que el pastor ore, porque a lo mejor por ese medio sano más rápido. Ajá. No, es implementar lo que tú nos estás enseñando y llevarlo a práctica. Sí. Y sin necesidad de eso, ir tú directamente con Dios y en verdad Dios, en mi experiencia, me ha sanado de cosas increíbles. Amén. Que Sí, después lo creo. con tiempito se las Gloria a Dios, expongo. sí, claro que sí. Sí, está bien. Eso puede obrar en cada uno de nosotros si la fe está operando en nosotros. Amén. Algo que tú acabas de decir, y yo siempre lo he tenido en mi mente, y yo siempre digo, si estamos en comunión con Dios, estamos orando, siempre Dios habla a nuestra vida. Sí. Siempre, de una u otra forma nos habla. Y yo siempre pregunto, ¿y qué te ha dicho Dios? ¿Qué respuesta has recibido de Dios si verdaderamente hay oración? Porque Dios siempre nos habla de una forma o de otra, o nos da una palabra de consolación, nos da una palabra de afirmación, nos da una de cualquier otra palabra. Y siempre yo he sentido que por parte de Dios Él nos está hablando, tanto como a personal, como para la familia o como para la congregación. Ok, entonces, la oración, ¿sí? Para que una oración sea efectiva, pues es lo que hemos hablado, es una relación con Dios.
Si tú aplicas tu corazón, Dios va a operar algo, ¿sí? Lo que están ahorita, el testimonio que están dando Adriana y Hugo, ¿sí? Va a operar porque Dios dijo que así era, pero depende de uno hasta dónde camina, hasta dónde uno quiere ir y poder soportar, ¿no? ¿Sí? El día de mi muela, otra vez me volvió a empezar a dar la muela, la última vez cuando no prediqué, que predicó Daniel, le dije ayúdame porque la verdad tengo mal mi muela. Cuando me empezó a dar el dolor, nomás me imaginé todo lo que me esperaba, noches sin dormir y bueno. Le dije, Dios, sáname, por favor, antes de que me empezara más. Llegó un momento que me empezó a hacer el dolor tan terrible. No, dije no. Y agarré y empecé a tomar buches de agua para poder tolerar el dolor de la muela. ¿Sí? Y a tomar penicilina y a echarme unos ibuprofeno con cafeína. No me aguantó el asunto, ¿sí? Amén. Entonces, ahora yo siento que también es algo en lo cual pues yo tengo que pasar esa situación, ¿sí? Amén. Ojalá no sea con un dolor de muela. Pero es que también a veces uno ora, bueno, o sea, sí pidiendo sanidad o que se resuelva un problema, pero a veces no hay el entendimiento de que Dios está provocando esa situación, sí, no simplemente para que te sane, sino porque Él quiere obrar algo. Y a veces si es que llegara a tardar, pues es porque, pues es por algo. No es que Dios no responda, sino que hay un propósito determinado, o incluso como ¿cómo se llama? Job. Como Pablo, Como Pablo, que dice que había un aguijón en su carne. No es que Dios lo enfermara, sino que todo tiene un propósito. Estaba tratando con él. Así es. Ahora, esa situación sí. Si nosotros aplicamos la fe, hay una teoría, hay digamos, un entendimiento que se da, ¿no? Es que Dios te sana porque no tienes fe y para que, pues rápido, porque no vas a resistir. ¿Sí? Bueno, puede ser. Ajá, en cada caso, en cada situación. Pero yo creo también que si tú operas en fe y crees verdaderamente en tu corazón, Dios puede operar. En otras situaciones no, porque son diferentes las cosas. No quiere decir que porque uno sanó inmediatamente, todos deben de sanar inmediatamente. No, probablemente también hay una situación de tratos que viene sobre nuestra vida. ¿Sí? Pero se lo digo para que no se malinterprete de que, pues es que estoy llorando y llorando. Bueno, no pasa nada. Es que me interrumpe mucho y por eso no puedo llegar al punto. Ahí les va lo que sucede. Cuando oramos y no hay respuesta, lo mínimo que debe haber en nosotros es paz. Lo mínimo. ¿Sí? Puede ser que Dios no responda, puede ser que el dolor de cabeza no se quite, puede ser que no suceda lo que estamos pidiendo a Dios y puede ser que Dios esté tratando a través de ello con algo en nosotros. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, me viene a la mente aquel hombre que estaba enfermo y el Señor lo sanó y dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Estaba esperándose la manifestación de Dios para que Dios fuera exaltado, no porque hubiera pecado. ¿Sí? Sí, exactamente, para dar testimonio. Entonces hay un sinfín de casos que se pueden dar, pero cuando tú oras, lo que tiene que suceder en ti es que tiene que cambiar la perspectiva. Por lo menos tiene que haber paz, tiene que haber consuelo. Algo tiene que haber hecho Dios cuando tú oras. Si no pasó nada, y nomás lo único que pasó es que te duelen las rodillas, es que no oraste en la actitud correcta. Sí. Porque es como sucede, como a mí me pasó con mi mamá. Mi mamá, duro y duro, vete a estudiar, hijo, estudia algo. Y está bien, nomás porque me está diciendo. Ahí voy a la escuela, nomás pasé educación física de a panzazo. ¿Sí? El recreo. Y era bueno jugando básquetbol. ¿Sí? Y me metí en muchos problemas después que repercutieron en mi vida. ¿Por qué? Porque iba a hacer lo que me dijeron, pero no iba a hacerlo de corazón, a lo que iba. ¿Sí? Y es que eso ya depende de cada uno. No puede estar uno con la gente como niño chiquito. Es que mira que, caray, si yo sé los problemas en los que estoy y no me duelen, pues ¿a quién más le va a doler? Si yo sé la situación en la que está mi familia y no me meto a orar,
¿A quién más le puede doler? ¿A quién más? ¿Sí? ¿Sí me comprenden? Y es por una inconsciencia, por una obstinación, por una necedad de no entender que necesito a Dios. Y que nadie me tiene que estar diciendo que me ponga a orar. ¿Sí? Como yo se los dije a mis hijos cuando todos estamos en la casa. Hoy muchos andan con sus actividades todos. Pero cuando teníamos tiempo les decía, ¿a mí quién me mete a orar? ¿A mí qué pastor me dice, te vas a ir al infierno si no oras? ¿Quién viene y me regaña a mí para que yo me ponga a orar? Pues porque yo sé lo mismo, de en qué situaciones estoy. ¿A quién voy a acudir? ¿Al psicólogo? ¿Va a salir más loco que yo? ¿Sí? No, a Dios. A Dios. Si sé que en Dios está la respuesta, ahí tengo que estar. ¿Sí? Y ni se trata de hacerse tonto, nomás para que no me estén molestando y no digan que no oré. Si oraste y no pasó nada, pues perdiste el tiempo. ¿Sí? No puede ser que una persona se meta con Dios y salga igual. ¿No? Y hay veces que sí, en otras cosas, en cuanto a dolencias y eso sí, me meto y ¡prum! Así como dice Hugo, como si algo se rompiera así. Como que ¡prum! Se rompió la maldición o se rompió la enfermedad o se quebrantó y sale sano. ¿Sí? Pero hay unas cosas que no. Y hay otras cosas en las que Dios está tratando, que después vamos a ver esa situación del arrepentimiento. ¿Cómo es que se da, no? Porque a veces en clásico decían, pues si lees la Biblia, ¿a poco no lo sabes? Pues todos leemos la Biblia y sí lo sabemos. Entonces, ¿por qué no actuamos? Vamos a ver ese proceso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que Dios está obrando? Y es en todos, ¿eh? Yo no conozco una persona que Dios lea un versículo que diga, no mentirás, y ya jamás mienta. No la conozco. ¿Sí? Ajá. No la conozco. Y generalmente yo escucho esas frases. Pues si estás leyendo la Biblia, ¿qué no entiendes? Pues sí, es que no es así el asunto tan así, ¿sí? Pero también, o sea, tenemos que irnos al balance de la situación. Caray, Señor, dame tu gracia. Dame entendimiento, dame lo que necesito para poder caminar. ¿Sí? No puede ser que alguien entre y no pase nada. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, ahora, la situación de la oración. Estamos en la situación de la oración, estamos viendo varias situaciones, varios casos. ¿Sí? Otra de las cosas, busquen por favor Santiago. A ver si Dios nos guía. A ver, pónganse truchas los chamacos, a ver si Dios nos da testimonio de hacerlo. Santiago capítulo 4. No, es 5. Perdón. Oración eficaz del justo. Así es, amén. 5:16. ¿Sí? En la última parte. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Es la última parte. El 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ok? ¿Sí lo tienen? Ok. Este versículo encierra una de secretos, como no tienen idea. ¿Sí? Santiago 5:16. En la última parte les dije, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz en el griego, la palabra que está ahí, es la palabra energeo, ¿sí? A ver si no me equivoco, porque hay otra palabra que tiene que ver con dinamita. A ver si trata de buscarla ahí en el teléfono, ¿sí? Esa palabra eficaz es la palabra energeo, que significa
con fuerza, enérgicamente. ¿Sí? No, no precisa. Tiene que ver con energía, con fuerza. ¿Sí? Amén. Y referente a esto, nos pasó algo muy interesante. No se lo platiqué a nadie, hasta apenas ahorita lo voy a comentar. Pero nos pasó el viernes en el grupo de los muchachos, nos pasó algo muy interesante. Estamos en alabanza y de pronto Dios me trajo un pensamiento de da grita, ¿sí? Grita, que todos griten. Y entonces recordé las murallas de Jericó, ¿sí? Y dije, ay Señor, ¿cómo hago esto? ¿O qué, de qué se trata? Y dije, no, pues no me siento seguro, no sé de qué se trata. ¿Sí? Que lo he hecho otras veces con otros, pero en ese momento, no sé, tuve duda, no quise hacerlo. Pero entonces, dunamis, perdón, es la palabra, sí, dunamis. Bueno, ok, dunami, pero es específicamente esa palabra ajá. Esa palabra lo que significa entonces, exacto, fuerza o poder. ¿Qué es la palabra dunamis? Es fuerza o poder, ¿sí? Amén. Ahora, entonces, les digo, me vino ese pensamiento y no quise hacer nada porque tenía duda. Pero ya íbamos a terminar el culto y entonces dice Isaac, Dios me ha dado una palabra. Dios está poniendo algo en mí. Y empezó a decir, ¿recuerdan ustedes en Jericó? Y empezó a manifestar algunas características de cuando el pueblo rodeó la muralla de Jericó. Y la última parte donde dice, entonces todos gritaréis en alta voz. Y dice que entonces las murallas se vinieron abajo. ¿Sí? Entonces dije, y eso es lo que tú me habías dicho, Señor. Pero entonces ya le dio el entendimiento. Entonces dijo, a ver, todos nos vamos a voltear cara contra la pared y vamos en un momento, vamos a gritar con toda nuestra fuerza. Y ya habló entonces, dijo, todas las potestades que están operando aquí, todo lo que está operando en ustedes, todas las huestes celestiales, todas las maldades, el hombre fuerte lo vamos a atar y vamos a dar un grito en alta voz. Y dije, era eso, nomás que tenía la duda, digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pero bendito sea Dios, ya lo confirmó en Isaac. Y lo hicimos todos. ¿Sí? Lo hicimos todos. No sé si todos, pero yo estaba gritando como loco. Ajá. Y no es la primera vez. Porque esto lo he hecho muchísimas veces y muchas cosas han resultado. Lo he hecho con Isaac, que él lo practica en algunas cosas en donde ha estado en situación de crisis y ha resultado. Hay algo que necesitamos hacer. Algún día se los voy a explicar. No lo explicaré ahorita porque estamos en transmisión y no quisiera que confundiera a nadie. ¿Ok? Lo único que les voy a decir es que cuando nosotros, esa situación de cuando estaba en el muro de Jericó y les dijo, griten en alta voz. Si yo le preguntara a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no les dijiste que mejor se hincaran y adoraran? ¿Por qué no les dijiste mejor, declaren que la muralla se venga abajo? Ok, pero en esta ocasión específica, Él les dice, ¿verdad? Griten en alta voz todos juntos. Y sonó el shofar también, ¿no? Tengan cuidado con eso del shofar. Les voy a decir por qué. Porque hay gente que se aprovecha de esa situación del shofar. Vi en internet, en Facebook, no sé, no voy a juzgarlo, si es ministro o no de Dios, pero lo estaba vendiendo en 17,000 pesos. ¿Sí? Y la verdad, o sea, ¿sí? Bueno. O sea, les platico eso como tópico, ¿sí? Y entonces sonó el shofar, ¿estamos de acuerdo? Sonó el shofar. Ahora, sucede algo en el Nuevo Testamento. Hay un hombre que está ciego y él escucha que hay mucha turbulencia, muchos están hablando y están así como algo, así un alboroto. Y de pronto pregunta, ¿qué está sucediendo? Y dijo, es Jesús el Nazareno. Y entonces dice la Biblia que él comenzó a gritar, a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que continuamente estaba gritando, de tal manera que la gente que estaba delante de él volteaba y decía, ya cállate, es molesto que estés gritando. ¿Sí? ¿Por qué?
Él no se podía mover porque no oía el ruido, pero pues no sabía dónde estaba Jesús, estaba ciego. ¿Sí? Pero esas personas que estaban ahí son como los muros, queriéndose oponer a que llegue nuestra voz delante de Dios. ¿Sí? Hay oposición en el ámbito espiritual. Ajá. Pero dice la Biblia que gritó con más fuerza y entonces Jesús dijo, tráiganlo a mí. Les pregunto, la primera vez que gritó, ¿no lo escuchó? Probablemente sí. Exacto. ¿Saben dónde fue eso que sucedió? En Jericó. En el mismo lugar. Ahí hay una enseñanza. No se las voy a dar completa, pero yo nomás les digo una cosa, o les voy a decir una cosa. Si ustedes lo creen y lo hacen, van a haber manifestaciones en ustedes. ¿Sí? Yo anteriormente lo hacía. Ahora yo no lo hago porque estoy aprendiendo otras técnicas de parte de Dios. Pero yo agarraba una almohada y no como un método, quiero que me entiendan, sino como una situación de mi ser, de mi vida, de mi forma de ser, que yo decía, Dios, cámbiame, tu palabra dice que clame a ti, y ya vi lo que significa clamar, y clamar es hablar en alta voz, gritar, auxilio, en pedimento de auxilio. Exacto, ¿sí? El espíritu, que es lo más importante. En el espíritu, a mí yo te responderé. En el espíritu, el espíritu ya sabe que no se ve, pero ahí está. Ok, exacto. Y fíjense este versículo, ya lo sacó, ya me está empujando Eliab a decir otras cosas. Pero fíjense lo que dice ese versículo. Clama, número no dice ora. Dice clama. En Lucas 18:1, no sé el versículo, pero es el capítulo 18, donde está lo de la viuda y el juez injusto. Al último dice, ¿acaso Dios tardará en responder? Y fíjense lo que dice, a los que claman. El clamor es una intensidad mayor de la oración. ¿Sí? Es una intensidad mayor, por eso dice ahí la Biblia, ¿sí? Dice, la oración enérgica del justo puede mucho. Ahora, lo que está diciendo ahí, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué dice que va a enseñar? Cosas, ¿qué cosas? Grandes y ocultas. O sea, quiere decir que a lo mejor nadie lo sabe. Está velado a la vista de muchos, al entendimiento de muchos. Y lo aclara, que tú no conoces. Entonces quiere decir que cuando clamamos a Dios, Dios se puede revelar en una manera gloriosa, de tal manera que nos puede enseñar cosas grandes y que no han sido conocidas, pero que nos las revela a nosotros. ¿Cuándo? Cuando clamamos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí. A ver. Clamar podría también ser cuando necesitas algo, o también lo puedes hacer de diferente manera. Sí. O sea, cuando Dios te humilla, ¿no? Ajá. Pero, o sea, humildemente vas, pero lo puedes hacer sin que Dios te humille. Sí, sí. Sí. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no tienen que cambiar? ¿Cuántas necesidades tenemos? ¿Cuántas cosas en nuestros hijos necesitan ser transformadas? O sea, siempre necesitamos. Lo que pasa es que no estamos conscientes. Hasta que ya nos aprieta el zapato es cuando Dios, ayúdame, ¿no? Pero eso tiene que ser una actitud. Y entiéndame esto, no método, actitud continua. No tiene que ser como un método. Paso número 1, tengo que abrir mi boca y tengo que gritar a tantos decibeles. No, ¿sí? No, es una actitud. ¿Por qué esa actitud se manifiesta en esa manera? Porque tengo necesidad de Dios. Hace rato creo que leyeron el Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Así clama por ti el alma mía. ¿Por qué? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué hay ahí en ese animal? Una terrible necesidad de agua, está sediento. Entonces comienza a clamar en voz de auxilio, en desesperación. Eso es lo mismo que debe suceder en nosotros. ¿Tú no tienes necesidad de Dios? ¿No tienes problemas? ¿No tienes necesidades? ¿Tu vida está siendo transformada? ¿No te necesitas ser más cambiada? Pues clama. Bueno, es que clamor a veces dicen, no, pues cómo voy a gritar como loco. Ajá. ¿Sí? Y no saben que hay una respuesta de Dios ahí, porque como dice la palabra, es como lo que acabas de decir del Salmo, ¿no? Como el siervo. Nosotros somos siervos de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Tenemos sed de Él. ¿Sí? Tenemos necesidad de Él. Entonces, si tenemos necesidad, no le vamos a llegar y le vamos a decir, Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti. No. Sí. Ya cuando hay una necesidad, no sé si han visto algunos de ustedes algún accidente de personas prensadas que están conscientes y están sintiendo ese dolor y cómo gritan de desesperación. Sí. O sea, hay una desesperación. Ese se llama clamor. Ajá. Una desesperación por algo, ¿sí? Así es. Por algún dolor que tiene uno, pero es un dolor que no soporta. Ok. La transmisión. Ok. Bueno, entonces a ver, pausa. Rápido. Ya se la había mandado. Bueno, mándasela. Ajá. También aquí dice el número 10:9. Dice el libro de número 10:9. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaráis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. Amén. Sí. Ok. Bueno, se interrumpió tantito la transmisión. Y es importante porque quiero que se guarde. A algunos tal vez les va a ser de utilidad, otros, como dice Hugo, me van a tratar de loco, pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Ahorita me vino a la memoria, ¿no? Voy a perder la compostura, ¿no? Por causa de ti. Y no importa que me digan loco, ¿no? ¿Ok? Pero yo espero que en el entendimiento correcto lo puedan tomar y les pueda ser de utilidad. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Se interrumpió por un momento la transmisión. Ok, entonces estamos en el punto de clamar, ¿sí? Pero recuerden esto es importante, no es un método, es una actitud. Ahora, ¿qué nos va a dar la actitud? La conciencia de la necesidad que tenemos de que Dios obre. Porque ahí está otra perspectiva. Y no habla tanto, puede tener dos sentidos: continuamente estar orando sin cesar, o puede tener también la dirección de que en la mañana estoy clamando a Él, en la noche estoy clamando a Él, ¿sí? Como en el tabernáculo, había sacrificios en la mañana, había sacrificios en la tarde, ¿ok? Pero el hecho es de que todos tenemos la necesidad, pero no todos hemos aprendido eso, a clamar, ¿sí? A gritar en alta voz, la actitud, no el método, la actitud de que tengo una imperante necesidad de Dios, de que Dios transforme mi vida, de que Dios me cambie, de que Dios opere mis necesidades, de que Dios se manifieste en su voluntad para que yo camine en ella. Sí. Eso me va a llevar a entender la necesidad que tengo de clamar a Dios, porque tengo necesidad. Cuando no me importa, ¿no? Es como, voy a poner un ejemplo. Pues, voy a pedir una lana, pero si no me la da, pues ahí tengo. No, y pues voy, oye, pues préstame una lana, no te necesito. No puedo. Está bien, no te preocupes. ¿Por qué no hay incesante petición? Porque no hay necesidad. Porque no hay necesidad. Ahora, es diferente en cuanto a la situación nuestra como hijos de Dios, porque todos tenemos alguna situación de necesidad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no estamos conscientes. Bienaventurado, dice la Biblia, el pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos, de ellos será el reino de los cielos.
cuando nos humillamos delante de Dios, cuando clamamos, te necesito, yo quiero que mi vida cambie, no estoy satisfecho con lo soy, no quiero ser así, cámbiame. Pero porque verdaderamente hay intención, pero cuando dices, no, pues, bueno, voy a orar para que no estén molestando. No. ¿Sí? No. Tengo necesidad de Dios, mis hijos tienen necesidad de Dios, la iglesia tiene necesidad de Dios, el hermano Humberto, aunque no sea pastor, tiene necesidad de Dios. ¿Sí? Hay que clamar también por él, pobre gordito, no lo digan solo. ¿Sí? Ajá. Todos tenemos necesidad de clamar por los hermanos, necesidad de muchísimas cosas, pero a veces estamos tan enclaustrados en nosotros. ¿Sí? Que no nos importa nada. ¿Sí? Yo una vez cuando estoy con Dios, híjole, de veras, Señor, y me viene la visión, el entendimiento de las situaciones que están pasando, a veces en cada uno, a veces en sus hijos, a veces en sus carros, por ejemplo, que está orando por Hugo, por Daniel, que me los imagino, y yo creo que el Espíritu Santo también me da entendimiento, cómo andan así en el sol o en la noche, y todo. El Señor guárdalos, cuídalos, dale fortaleza, Señor. Haz que baje Daniel de peso, Señor, porque no le pese tanto. Estoy clamando a Dios. ¿No has bajado de peso? Uy, entonces no. Pedí para mi deleite. ¿Sí? Pero hay necesidad imperante de muchas cosas. Hay una terrible necesidad. Hay un tipo, bueno, no sé si es, bueno, es tipo, pero él siente que es tipa. ¿Sí? Que metió, creo que es diputado, y metió una iniciativa al Congreso para que entreguen, para que se prohíba y se establezca que cuando algún predicador o algún pastor está hablando acerca de la situación de los LGB, sea restringido o sea penado. ¿Sí? En Estados Unidos, o no sé si es aquí también, si no lo sé bien, están metiendo una iniciativa para que los que están predicando manden sus sermones antes de que los prediquen, a ver si son permitidos o no. Hay una terrible necesidad de orar por muchas cosas. ¿Sí? Cuando estamos durmiendo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no me importa. No es mi problema, no es mi iglesia, no es mi pastor. ¿Sí? No. Bueno, y esa inconsciencia viene por lo que les dije. Esa conciencia, esa necesidad, ese clamor viene cuando estamos en su presencia. Él nos hace interceder por los demás. Somos sumos sacerdotes del Dios Altísimo. Y Él nos lleva a interceder por su pueblo, por sus hijos, por los perdidos, por los de los grupos, por los hermanos, por sus hijos, por un sinfín de cosas que hay que orar. Sí. Porque igual también nosotros tenemos infinidad de situaciones que todavía no se ajustan dentro de nuestra casa, dentro de nuestra persona. ¿Sí me comprenden? Entonces necesitamos aprender a clamar. Ahora, por último, así. No, porque cuando alguien intercede, uno está aprendiendo, ¿no? Ajá, sí. Pero todavía no está, ¿puede interceder por otro, aunque no esté bien él? Sí. Sí. ¿Sí funciona? Sí. Ahora, ¿cómo funciona? Funciona de esta manera. Fíjense cómo funciona eso que preguntó el hermano. ¿Cómo funciona? Bueno, pues yo estoy mal. La Biblia dice que los sacerdotes primero interceden por ellos mismos, por sus pecados. ¿Sí? Ofrecen sacrificios. Ahora ya no matamos animales. Ahora lo que hacemos, pues es ir a pedirle perdón a Dios. Perdóname, Dios. Te he fallado, estoy mal delante de ti. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Y comenzamos a alabar a Dios, a ministrar a Dios, a ministrar a Dios. Después de que ministramos a Dios, Él nos limpia. ¿Sí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado.
Entremos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí podemos, pero primero tenemos que presentarnos delante de Dios y buscar que Él esté lavando nuestra maldad, esté limpiándonos y adorarle, bendecirle, exaltarle. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Y Dios mismo te hace cuando te dice, ya, comienza a interceder. Y te pone a la persona, y de una no te acuerdas y te la pone y empiezas a orar. Porque a veces yo quiero orar, no, pues voy a empezar por mi familia y así me la llevo para acordarme de todos. No, Dios me dice, ora por este, ora por este, ora por este, ora por este. ¿Sí? Amén. Por último, clamar. Este sí es un método, pero es importante la actitud. Yo lo que hacía anteriormente, agarraba una almohada en mi cama. Siempre cuando estoy orando en mi cama. Yo no me duermo, ¿sí? Pero se me hace una posición cómoda para poder orar. Porque no se trata de flagelarse, ¿sí? No se trata de estar incómodo, ¿sí? O al menos así yo lo pienso. Entonces, si estoy acostado, ¿puedo orar acostado en la posición? Si no te duermes, sí. Ese es el problema a veces con los que no oran acostados. ¿Por qué? Porque se quedan dormidos, ¿sí? Yo sí puedo hacerlo, ¿sí? Siempre lo he hecho de esa manera. La verdad, nunca me he hincado a orar. Nunca, ¿sí? Nunca lo he hecho hincado. ¿Ok? Ahora, el método. Este es el método. Lo que yo hago por razón de que la gente no me escuche, y vayan a mandar una ambulancia, se está muriendo, no sé. Ajá. Entonces agarro, yo lo que hago es, yo me pongo entre mis almohadas. Y con toda mi fuerza estoy clamando a Dios, con la actitud correcta. No es del método. Mientras más grite fuerte, más Dios me va a oír. No, es la actitud del corazón, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. ¿Por qué? Porque tengo necesidad de ti, mis hermanos tienen necesidad de ti, la iglesia tiene necesidad de ti, los perdidos tienen necesidad de ti, hasta los LGB tienen necesidad de ti. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces Dios nos pone la actitud de la intercesión. Esa intercesión que bueno, yo lo he entendido así, que es el Espíritu de Cristo operando en nosotros con compasión, de tal manera que Dios te puede llevar hasta llorar por ellos, sentir su dolor, sentir su necesidad, sentir el peligro en el que se encuentran. La soledad a veces también. Dios te hace sentir lo que esa persona está experimentando en determinados momentos. Y sucede el Espíritu de Cristo, la actitud de eso es el Espíritu de Cristo. Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de que le estaban haciendo daño, Él intercedió por ellos. Ese espíritu intercesor es el que debe operar en nosotros. Por una compasión verdadera, pero eso lo provoca Dios con su Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo operando en nosotros. No puedes orar con carga por alguien si no estás en el ámbito espiritual. Si no estás en esa presencia de Dios donde Él te hace sentir la necesidad que tienen los demás de Él o de diferentes situaciones. ¿Sí? Amén. Alguien dijo, no necesitas llegar a Dios con muchas palabras, mucha saladería. Dios, tú eres grande. No quise decir nada cuando escuché esto, por la razón de que no era el momento, pero viene a colación. Sí es necesario primero adorarle. Dice la Biblia, entremos por sus atrios con alabanza, por sus puertas con acción de gracias. ¿Sí? Sí soy su hijo, sí soy su hijo y puedo pedirle con confianza, pero la Biblia me dice que entre en su presencia con alabanza. ¿Por qué? Porque es mi Padre, pero de parte de mi Padre es Dios, el Todopoderoso. Y yo tengo que entrar humillado delante de Él, en su presencia, bajándome delante de su presencia, adorándole, bendiciéndole, exaltándole, dándole la gloria. ¿Por qué? Porque eso hace a un lado mi necesidad, y en lugar de poner mi necesidad en primer lugar, lo que pongo es alabanza a su nombre. Entonces a Dios le doy las primicias, no mi necesidad como primicia. ¿Sí me entienden? Además dice de Dios que Él es un Dios de orden. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Comienza, van a pedir sus necesidades a Dios. Dios, tengo esta necesidad. No,
El Padre Nuestro dijo, enséñanos a orar. ¿Cómo van a orar? Ustedes orarán así, ¿sí? Padre Nuestro, me voy a dirigir a mi Padre, que estás en los cielos. Hablo en lenguas. Una de las maneras. Hablo en lenguas. Estoy dirigiéndome a mi Padre, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla a Dios. Me dirijo a Él. Y después que dice, santificado sea tu nombre. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Dice, pero tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de tu pueblo Israel. Entonces el siguiente punto que pone Jesús es alabanza a nuestro Dios, santificar su nombre en el ámbito de la alabanza donde Él se mueve. No es llegar con mis necesidades. ¿Sí? Tengo confianza porque Él es mi Padre, pero no voy a llegar ante Él así. Según lo que dice la Biblia. ¿Ok? Hay veces que sí, Dios conoce la intención y pues estás en una situación así rápida, no vas a empezar, no. Puede ser que te dé el tiempo, puede ser que no, amén. Pero si te da el tiempo, adórale, alábale, bendícele, ¿sí? Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Si no hay tiempo, pues en ese momento Dios ayúdanos. Esta situación está de tal manera. Dios conoce nuestro corazón. Tampoco nos va a decir, no, si no me alabas, no entras. No, Él conoce la intención de los corazones. Amén. ¿Ok? Bueno, vamos a pararle aquí porque podemos seguir, pero no, creo que ya vamos a parar aquí. Entonces, pues ya no vimos lo que estamos viendo, pero bueno, yo creo que esto es importante estarlo recalcando para que nuestras vidas se puedan manifestar, ¿no? Y qué bueno, me da gusto que lo ponen en práctica y sucede. ¿Por qué sucede? Pues porque Dios dice, haz esto tú y yo hago esto. Sí se da, ¿ok? Gloria a Dios. Vamos a parar aquí. Ok, bendito sea el Señor. Entonces, Isaac, por favor, toma 2 cantos. Queremos orar por Saúl, que es su cumpleaños. Ahorita. Vamos, ok. Lo del 29. Entona un canto. Vamos a entonar un canto a nuestro Dios. Es más, pásate. Sí, es la única lista. Pues ya me dan ganas, pero ahorita no podemos. Ya me dan ganas de empezar el día, pero no puedo, pues no me agarra. No me cae, si lo ven ahí. No, Bueno. Como el ciervo bravo. Gloria a Dios. Es como el siervo. Bueno, todos no lo sabemos, creo, ¿verdad? Vamos a cantarlo, hermanos. Dice, como el siervo brama, busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Vale? Entonces vamos a cantarlos. ¿Sí se lo saben todos o nos esperamos? Bueno, vamos a cantarlo. ¿Sí? Sí, María. Uno se llama Lléname. Nos
Señor, te damos muchas gracias, Dios, por la palabra que ahora hemos escuchado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú derrames de tu fe, Dios, porque creemos que no es nuestra fe, sino es la fe que tú pones en cada uno de nosotros, Señor, que es tener la certeza, Señor, en que aunque no veamos, aunque no miramos, Señor, tenemos, Señor, la esperanza, Dios, que la respuesta que tardare, Señor, llegará, Señor. Te doy gracias, Padre, porque creemos, Dios, que hasta ahora, Dios, tú estás trabajando con cada uno de nosotros, Señor. Pero danos, Señor, la fortaleza, Señor, danos la esperanza, Señor, de poder, Señor, realmente ser victoriosos, Señor, en cada una de las pruebas, Señor, que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque, Dios, creemos, Señor, que tú eres moviéndote a través de cada uno de nosotros, Señor, que esta semilla, Señor, que ha sido plantada el día de hoy, Señor, no venga el enemigo, Señor, y la quite, Señor, sino que al contrario, Señor, agarre, Señor, una raíz, Señor, que sea tan fuerte, Señor, que venga lo que venga, como tú lo dijiste en tu palabra, Señor, no se quite, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque creemos que tú eres esa agua, Señor, viva, Señor, que viene a nosotros, Señor, y nos hace crecer, Señor, cada vez más, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, lo creemos en fe, Señor, en que tú lo has de hacer, Señor, a tu tiempo, Señor. Tenemos esa convicción en nuestros corazones, Señor.